Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos continuidad a nuestra serie titulada La Iglesia Gloriosa, y que está basada en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Hoy estamos llegando a la fecha número 10, la semana número 10. Y como hemos venido diciendo, los 3 primeros capítulos nos hablan acerca de la doctrina, nos enseñan, podríamos decir, acerca de la teoría, la doctrina, esas enseñanzas, y los capítulos del 4 al 6 entonces corresponden a la aplicación de esa doctrina, la práctica de la teoría que nos había dicho Pablo en los capítulos del 1 al 3. Ahora del 4 al 6 vamos a aplicar esa doctrina. En la primera parte, los primeros 3 capítulos, Pablo nos dijo que la iglesia estaba formada por judíos y gentiles creyentes. La iglesia está formada por personas creyentes y es el instrumento que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que lleve gloria y honra a Él. Para eso está la iglesia, para eso existe la iglesia. Pero para establecer la iglesia, como está formada por personas salvadas, Dios necesitaba salvar esas personas para luego sumarla, ponerla en su iglesia. Y para salvar a esas personas, Dios nos concedió la gracia de que pudiéramos ser salvos con solamente creer en Cristo para vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces se nos concedió esa gracia, ese chance, esa oportunidad de que podamos tener vida eterna con solo creer. Eso es una gracia. Pero una vez que somos salvos, Dios quiere que el creyente camine de una manera que Él ya ha determinado de antemano. Él quiere que nosotros como creyentes vivamos de una manera que pueda hacer cumplir el propósito de llevarle gloria y honra a Él. Si no vivimos de esta manera, entonces no le vamos a llevar gloria a Dios ni como iglesia ni como persona. Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió la iglesia, pero dijo, yo quiero que vivan de esta manera para que puedan llevarme la gloria. Él pueda recibir gloria, Él pueda recibir honra. Entonces, en esos capítulos, del 4 al 6, Él nos va a decir cómo debemos vivir. Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El 9, y esto no de nosotros, es un don de Dios. El 9 que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ella. El verbo andar. Para que andemos en esas buenas obras, ¿no? Que vivamos en esas obras. Y Él nos está diciendo ahora cómo es que debemos vivir esas obras. Primero nos dijo que debemos vivir en unidad, que debemos vivir en santidad, que debemos vivir en amor. Y hoy nos va a decir que debemos vivir en luz. ¿Cómo vivir en luz? Por eso he titulado este mensaje, obviamente, ¿cómo vivir en luz? Y vamos a estar estudiando este pasaje que está en el capítulo 5, los versos del 8 al 14. Esta mañana vamos a estar viendo entonces 4 claves para que un creyente pueda vivir
en luz. Vamos a ver esas 4 claves para que un creyente pueda vivir en luz y cuáles son las características de una persona que está viviendo en luz, caminando en luz. Vamos a estar leyendo Efesios 5 del 8 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mi Dios, muchas gracias por este día que pone delante de nosotros. Ayúdanos a cumplir con tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a mantener un buen testimonio y no nos deje caer en tentación. Gracias por el cuidado que tuviste con nosotros, con nuestra familia durante la noche, mi Dios. Y te damos gracias también por tu palabra, que es el lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos que en esta mañana hables a nuestros corazones y que las personas, las almas que han venido aquí en esta mañana no salgan como vinieron, sino que tu palabra pueda obrar en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, para hacer los ajustes que necesitamos hacer para hacer esta iglesia gloriosa que tú quieres que nosotros seamos. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que estamos lejos de tu santidad, que no siempre somos fieles, que fallamos. Por eso, mi Dios, confesamos. Te pedimos que nos perdone y que nos limpie de toda maldad para nosotros poder seguir caminando en luz. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pues en este pasaje, Pablo nos va a mostrar 4 claves para vivir en luz, para que un creyente viva en luz, para que la iglesia camine en luz. Y la primera clave para vivir en luz es hacer honor a su posición. El creyente debe hacer honor a su posición como salvo, su posición como hijo de luz. Si es un hijo de luz, hágale honor a su posición y viva como un hijo de luz. Dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Ahora soy luz en el Señor. Entonces, si tú eres luz en el Señor, si somos luz en el Señor, pues vamos a andar como hijos de luz. Vamos a andar como hijos de luz. No somos hijos de luz, pues no vamos a vivir de otra manera. Vivamos como hijos de luz. Vamos a hacer honor a esto y vivamos. Pon tu dinero donde tú pones tu boca. Si tú dijiste que eres un hijo de luz, pues vamos a vivir como un hijo de luz. Y la razón por la cual un creyente no debe hacerse partícipe de las obras de los no regenerados es porque ya no somos parte de las tinieblas. En otros tiempos, ahora ya no somos partes de las tinieblas como vivíamos anteriormente. Ahora somos luz en el Señor. Esa es nuestra posición. Ahora somos luz en el Señor. Ya hemos sido rescatados de las tinieblas. En otro tiempo sí, pero ya fuimos rescatados de las tinieblas. Ahora, al estar en el Señor, que es luz, estamos en el Señor, que Él es luz, entonces nosotros también somos luces. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La conducta de los creyentes debe estar de acuerdo con su posición.
La conducta del creyente, del cristiano, debe estar de acuerdo a su posición. ¿Cuál es su posición? Luz. Luz en el Señor. Posicionalmente somos luz. Entonces, la conducta debe estar de acuerdo. Como somos hijos de luz, pues vamos a vivir de acuerdo con eso. ¿Por qué los cristianos debemos vivir de acuerdo a nuestra posición? Recuerden que fuimos creados para buenas obras, creados para buenas obras, para llevarle gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el cristiano tiene que vivir de acuerdo a su posición? La respuesta es porque los creyentes somos el medio que Dios utiliza para introducir luz en los aspectos más oscuros de la conducta humana. Somos los creyentes, el instrumento que Dios ha elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo, a la iglesia, para que lleve la luz a lo más profundo de la conducta humana, en los aspectos de la conducta humana. Dijo Jesús en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Eso a nosotros que nos lo está diciendo. Es nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Un propósito. ¿Por qué debe la luz, nuestra luz, brillar delante de los hombres? Para que vean las buenas obras, eso es andar en luz, para que vean las buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Pero eso no es el propósito de nuestra vida, eso no es el propósito de la iglesia. Llevar gloria a Dios, que Dios reciba gloria. Pues mire, le está diciendo, para que cuando nos ven actuar de esta manera, comportándonos como Él nos ha dicho que debemos andar, ¿qué va a pasar? Pero ese propósito, que Dios reciba gloria para la alabanza de su gloria. Capítulo 1 de Efesios 6, 12 y 14. Para la alabanza de su gloria. Pues, ¿cómo recibe Dios la gloria? Dependiendo de que nosotros caminemos en luz. Que la gente desea vivir como tú. No que digan, y ese es un cristiano, y esa es la cristiana. No, gracias. Llevarle gloria a Dios. Cuando un cristiano está reflejando la luz de Cristo, él está señalando el camino a Cristo a otra persona. De la misma manera como una ciudad está en una loma. Usted puede ver la loma aquí de Diego de Ocampo. Usted puede ver una ciudad cuando se encienden las luces allá arriba, ahí no se puede esconder. Todos los que estamos aquí debajo vemos la loma y vemos esas luces allá arriba. Eso es una guía. Esa es una guía, y de esa manera, como esa luz usted la puede ver desde aquí, pero está a kilómetros de aquí. La luz produce guía, la luz produce dirección. Usted puede ver la luz y sabe por dónde para llegar allá, porque le está alumbrando, está iluminando, y ese es el propósito de la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Capacitar a otros para que vean. Eso es lo que hace la luz, capacitar a otra persona para que vean. Entonces le estamos facilitando la revelación, no escondiéndosela. Y así debe ser nuestras vidas, como esa luz. Que le facilitemos a los demás llegar y no evitarlo, no entorpecer la llegada a Cristo por nuestra conducta. No es lógico, no es normal, como está diciendo aquí el pasaje, no es lógico, no es normal que se encienda una luz y usted le ponga una caja encima. Eso no es lógico, eso no es normal. ¿Cómo? ¿Para qué yo enciendo una luz y le voy a poner una caja encima? No, la luz es, ¿cuál la función? Alumbrar, iluminar, y como la luz representa las obras del creyente, la vida, la manera de vivir del creyente, pues los creyentes permiten que su luz brille cuando están llevando esa vida
que le lleva la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo yo hago para hacer honor a mi posición? ¿Cómo hago? Decimos que para andar en luz, la primera clave es hacer honor a tu posición, de que eres un hijo de luz, de que somos hijos de luz. ¿Cómo yo le hago honor a esto? ¿Cómo yo camino como un hijo de luz? Él nos da 3 características, Pablo. 3 características en el versículo 9. De cómo anda un hijo de luz. La primera característica es que un hijo de luz actúa con bondad. Un hijo de luz actúa con bondad. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Esta versión, Reina Valera, dice el fruto del Espíritu. Otros manuscritos, otras versiones no dicen el fruto del Espíritu, sino el fruto de la luz. Porque viene hablando de la luz. Viene hablando de la luz, entonces, porque el fruto de la luz es toda bondad. Una persona bondadosa es aquella persona inclinada a hacer siempre el bien. Un creyente que está caminando en luz debe ser una persona que piensa en los demás, no una persona egocéntrica, no una persona que piensa en sí mismo solamente. ¿Cómo andamos en luz? Cuando somos bondadosos, cuando estamos pensando en servir a los demás, en ayudar a los demás. Es una característica de una persona que anda en luz, no es una persona egoísta. En segundo lugar, segunda característica, es una persona que actúa con rectitud o con justicia. Una persona que camina en luz es una persona que se caracteriza por actuar con justicia, con rectitud. Dice el verso, sigue diciendo el verso 9, porque el fruto de la luz es en toda bondad, pero también es en toda justicia. También en toda justicia. Ese creyente no se goza de la injusticia, ni de la propia, ni de la ajena. Cuando ve la injusticia, se incomoda, le cae mal, no se siente bien, se puede incluso sentir ira, se puede irar. Todo lo que disguste a Dios, todo lo que disguste a Dios le debe de disgustar también al creyente, a nosotros también. Dios se disgusta con la injusticia. Romanos 1:18. Dios, entonces, el creyente que camina en luz también debe sentirse mal, sentirse molesto ante la injusticia, sea la propia o sea la ajena. ¿Por qué? Porque ese creyente debe reflejar el carácter de su Padre, que es luz. Es el luz. Y la tercera característica es que actúa con verdad. Actúa con verdad. El fruto de la luz es en toda bondad, es en toda justicia, pero también es en toda verdad. No hay cabida para la mentira en la vida de un creyente que camina en luz. Así como el creyente refleja el carácter de Dios, de su Padre, cuando dice la verdad. Dios es verdadero, Dios siempre dice la verdad. Cuando nosotros como creyentes hablamos verdad, estamos reflejando el carácter de Dios, de nuestro Padre. Pero igual, cuando el creyente habla mentira, está reflejando el carácter de Satanás, que es un mentiroso y padre de mentira. Es un engañador, mentiroso y padre de mentira. Cuando el creyente habla mentira, no piensen que los creyentes no hablan mentira. Hay muchísimos líderes, pastores, hablando mentira. Y usted le dice, pero tú no dijiste, pero mira. Y ni vergüenza a veces le da. Y son creyentes. No decimos que no son creyentes, pero hablan mentira. Están reflejando el carácter de Satanás. Ese es un mentiroso. Por siempre ha sido un mentiroso. Primera clave entonces es, para andar en luz, nosotros hacer honor a nuestra posición. Y la segunda clave es buscando agradar a Dios. El creyente que anda en luz siempre está buscando agradar a Dios. Dice
El verso 10, comprobando lo que es agradable a Dios. El creyente que camina en luz es diligente. Eso es proactivo, si se quiere, pero que es intencional, buscando tratar cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, para cumplirla. La clave fundamental de una vida en luz consiste en discernir lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada. Esa es la clave fundamental de una vida que camina en luz. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Para yo hacerlo. ¿Y qué no le gusta? Para no hacerlo. Cuando usted quiere agradar a una persona, si lo va a invitar a una comida, a un almuerzo, usted le dice a un amigo, a un familiar, ¿y qué es lo que a él le gusta? ¿Qué le gusta a él? Para usted brindarle esto, no vaya a brindarle pescado cuando a esa persona no le gusta. Usted está buscando agradarlo. ¿Cómo usted está seguro que lo va a agradar? Sabiendo lo que le gusta. Entonces, usted pregunta, pues igualmente buscamos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. ¿Dónde lo buscamos? En la Biblia. En la Biblia lo buscamos. Ahí sabemos qué le agrada y qué no le agrada. Y solo después que ya uno tiene ese conocimiento de lo que le agrada a Dios, entonces puede llevarlo a cabo en su vida. Pero tengo que buscarlo primero. El mayor anhelo de un hijo de luz es escuchar a su padre, escuchar a Dios decir lo que le dijo a Jesús. Este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco, en el que tengo complacencia. Dios estaba muy satisfecho, muy complacido con Jesús. ¿Por qué? Por su obediencia. Porque hacía lo que el Padre mandaba, lo que le agradaba al Padre. Entonces, el Padre estaba muy complacido con Jesús por su obediencia, y Jesús debe ser entonces nuestro modelo de obediencia, nuestro ejemplo, nuestro patrón de obediencia. Pablo le dijo a los Filipenses 2, del 5 al 9, le dijo Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa obediencia, hasta la muerte, por esa obediencia, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Hijo. ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Hijo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Así que si nosotros queremos agradar a Dios hasta el punto de ser exaltados por Él, debemos hacer su voluntad. Buscar su voluntad para hacerla, para obedecerla. Así agradamos a Dios. Eso es una manera, una característica de los hijos de luz, los que caminan en luz, los que estamos caminando en luz. La tercera manera de caminar en luz es rechazar las malas obras. Las malas obras. Versos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En el verso 9, aquí estamos en el 11 y 12, pero en el verso 9, Pablo le llama frutos a las acciones de la luz. Él dice, el fruto de la luz es el fruto de la luz. Le llama fruto a las acciones de la luz, pero a las acciones de las tinieblas le llama obras. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y en Gálatas 5 hace lo mismo. Cuando a las acciones del Espíritu le llama obra, fruto, el fruto del Espíritu. Pero
a las acciones de la carne le llama obras. Las obras de la carne, o sea, la carne no produce fruto. ¿Por qué es esto? La diferencia es porque el fruto es beneficioso. Las frutas, los frutos son beneficiosos, pero las obras de la carne no benefician a nadie. Absolutamente. Entonces, esas son obras, y él le llama obras infructuosas. ¿Qué significa infructuosas? Que no dan frutos. Entonces, ¿qué es lo que es provechoso? El fruto es provechoso. Las obras no. Dice obras infructuosas, o sea, obras que no dan frutos. Los creyentes, los que andan en luz, son luz, no deberían tener ninguna participación en las obras de la oscuridad. Fíjese, estoy diciendo, no debe tener participación en las obras de la oscuridad. ¿Por qué? Porque son improductivas, porque son infructuosas las obras de la oscuridad. Son infructuosas. Esto no significa que el creyente no puede tener una relación con los no creyentes, que no puede tener una amistad con los no creyentes. Eso no es lo que quiere decir, porque si no tenemos relación con los no creyentes, ¿cómo no lo ganamos? Lo que está diciendo es que no deben participar de sus obras, que usted está con un grupo de amigos que no son creyentes, y yo dice, mira, vamos allí o vamos a hacer tal cosa. Usted dice, no, yo lo siento, usted quiere, vayan ustedes, pero yo no participo de eso. No está diciendo que no tenga relación, amistad. Lo que está diciendo, de sus obras, de las obras, no participen con ellos. Claro que si está en grupo de personas, usted está en grupo de promoción, la mayoría no son creyentes. Vamos a hacer la cosa, o vámonos a ir allí, vamos donde Bader. Entonces usted dice, no, yo no puedo hacer eso, yo soy creyente. Los acompaño en otro momento, pero no participan de eso, de esas obras. Pero no solamente está diciendo que no participemos de las obras de los no creyentes, también de las obras de la oscuridad o incorrectas de los creyentes. También los pecados de los mismos creyentes. No participen. Porque a veces para mí creo que es más peligroso. Cuando es un hermano, un cristiano que está diciendo, vamos a hacer tal cosa. Un hermano, y eso ocurre en la iglesia del pecado. En la iglesia hay personas que no están caminando en luz. En todas las iglesias hay personas que no están caminando en luz. Entonces esta persona le puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Más peligroso que me lo diga un inconverso. Sí, vamos allí. Es más peligroso que me lo diga un inconverso. Entonces, Pablo aquí está hablando de los pecados de los creyentes. No participen. Usted tiene un hermano que no anda en luz. No se lleve de él. Una res hace perder un ganado. Una res hace perder un ganado, aunque algunas personas están enseñando, están diciendo que los creyentes no pecan. Eso es incorrecto, eso es una enseñanza incorrecta. No pecan, el creyente no peca porque Dios lo escogió, lo eligió para ser salvo y lo va a hacer perseverar hasta el final. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. No, pero el que peca tal vez puede pecar un poquito, pero ¿cuánto es poquito? Ya está. ¿Por qué tiempo puede pecar esa persona para tú estar seguro si eres salvo o no? Entonces, el creyente puede pecar, sí. ¿Por qué puede pecar un creyente? ¿Por qué sigue pecando a pesar de ser creyente? Porque tiene la antigua naturaleza. Porque tiene la antigua naturaleza que se llama carne también. Entonces, cuando nosotros creímos en la promesa, cuando nacimos de nuevo, se nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina, pero no se nos quitó la vieja. Entonces, esa vieja es la que te empuja o nos empuja a pecar. Naturaleza vieja o la carne. El creyente sí peca, enseña la Biblia. Y Pablo está aquí hablando del pecado
esas malas obras de creyentes en la iglesia. ¿Por qué sabemos que Pablo está hablando de las obras de los creyentes? Porque los creyentes no estamos llamados para estar reprendiendo las obras de los que no son creyentes. No estamos para eso. Ustedes ven gente que reprendiendo, y tú eres hijo del diablo. A usted y a nosotros nos han llamado a eso. A meternos con la gente del mundo, con el pecado del mundo. No nos corresponde eso. A nosotros, a los pecadores, lo que tenemos que llevarle es el mensaje de vida eterna gratuita con solo creer. Eso es, pero no está reprendiendo sus pecados. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿A quién le toca reprender el pecado del mundo y juzgar el pecado del mundo? Es a Dios, no a nosotros. Nosotros sí, como creyentes, debemos reprender el pecado dentro de la iglesia, de los otros creyentes. Si el hermano, aparte, usted solo, esperando el momento correcto y usando las palabras correctas para decirle, hermano, usted no va bien. Hermano, mira, está pasando esto con su vida. Pero no usted meterse con una persona porque, mira, arrepiéntete, hijo del diablo. Nosotros no estamos llamados a eso. Mira lo que le dijo Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios 5, del 12 al 13. Dijo Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo, o sea, ¿por qué yo me tengo que meter con esta gente? Míralo. A los Corintios le dijo, ¿por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Por qué yo me tengo que meter con esa gente? Yo no voy a terminar nunca. O sea, yo salgo a la calle a meterme con la gente. Es como el perrito del campo que nunca había visto un carro. Y cuando vio un carro, salía ladrando. Y cuando se mudaron a la ciudad, imagínense los carros. Cada vez que pasaba un carro, a ladrar. No tenía tiempo de comer, el perrito se murió. Igualmente, si nosotros nos ponemos a meternos en el pecado de la gente del mundo de afuera. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgar vosotros a los que están dentro? Sí. Entonces, porque a los que están fuera, ¿quién que lo va a juzgar? No nosotros. Están diciendo, hijo del diablo, que eso no, a usted no le corresponde ni a mí tampoco. A los de dentro sí. A los que están dentro sí, estamos nosotros llamados a reprender. Eso era lo que los corintios no habían hecho. Recuerden el pecado, todas las cosas que tenían los corintios y no habían corregido. Dentro de su iglesia tenían esos problemas y no lo habían corregido. Y Pablo tuvo que escribirle por esta razón. En lugar de participar de las obras pecaminosas de la oscuridad, sean de creyentes o sean de no creyentes, los creyentes que andan en luz deben hacer ver el error al hermano. Hacerle ver, llamarlo, hacerle ver el error en que él está, decirle en que él está fallando y ayudarlo a corregir esa falta, siempre y cuando lo permita. Ayudarlo, hablar con el hermano aparte, solo, y hacerle ver su error y ayudarlo a corregir eso. Dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, le llama hermanos. Pablo está hablando con creyentes. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿se puede extraviar a algún cristiano de la verdad? Santiago dice que sí. Un creyente se puede extraviar de la verdad, se puede apartar. Hermanos, él estaba hablando con creyentes, le llama hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, le ha hablado, le ha llamado, le ha hecho ver la falla, el error, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Puede la muerte
significar la destrucción de su vida, acabar con su vida, pero también por la disciplina de Dios. Dios puede quitar la vida. Disciplinar a una persona quitándole la vida física. A un creyente quitándole la vida física, como ocurrió con Ananías y Zafira. Sigue siendo un creyente, pero ¿de qué se perdió? Y en el tribunal de Cristo ya va a dar cuenta. La cuarta característica de una persona para caminar en luz, primero, esa persona debe hacer honor a su posición. En segundo lugar, debe buscar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. En tercer lugar, debe rechazar las malas obras, sea de creyentes o no creyentes. En cuarto lugar, debe arrepentirse y convertirse. Estoy hablando de un creyente. Para andar en luz, debe arrepentirse y convertirse. Versos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando la luz de las obras reprende a las obras malas, estas se ponen en evidencia. O sea que usted le hable en la luz, una persona que está caminando en luz y le habla a otra persona. Al verla, generalmente un creyente, al ver esas malas obras, el creyente que anda en la oscuridad puede limpiarse de ellas. Darse cuenta de lo malo, de lo perjudicial de lo que está haciendo para él, como también puede ser para los otros creyentes. Cuando la luz le hace ver al que anda en la oscuridad su falta, esa persona entonces puede corregir y esa persona puede limpiarse de ellas. Dice 1 de Juan 5, del 1 al 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando él dice, en el verso 13 y 14, que dice, por lo cual dice, parece que le está citando, verso 14 de Efesios 5, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa expresión, por lo cual dice, parece que le está haciendo referencia a alguna cita del Antiguo Testamento. Algunos dicen que de Isaías, pero obviamente hay pedacitos de alguna cita de Isaías, pero así no aparece en el Antiguo Testamento. Por lo cual otros creen que eso es un himno antiguo, pero simplemente se puede decir, algunos creen que es un himno, porque esa cita, así como dice ahí, no está en el Antiguo Testamento. No aparece. Él dice, en el verso 14, por lo cual dice, parece ser que está haciendo una cita del Antiguo Testamento, pero así no aparece. Así no aparece en el Antiguo Testamento. El creyente que ha estado caminando en tinieblas, un creyente puede estar caminando en tinieblas. Entonces, el creyente que ha estado caminando en tinieblas, para andar en luz, para volver a andar en luz, esa persona tiene que despertar y levantarse de los muertos. Esa persona, ese creyente que se ha apartado, que se ha ido a una ciudad espiritual lejana, esa persona debe despertar y levantarse de los muertos porque ya se está involucrando en las obras de los hacedores de maldad. En otras palabras, esa persona debe arrepentirse y convertirse. Esa expresión, yo sé que le va a chocar, hablando de esto a cristianos, pero vamos a ver qué es lo que está diciendo la Biblia con esto, qué estoy diciendo yo. ¿Qué significa arrepentirse?
Arrepentirse es alejarse del pecado. Arrepentirse significa alejarse del pecado. Usted dejar de hacer lo malo. Eso es arrepentirse. Alejarte del pecado, dejar de hacer lo malo. Es un cambio de conducta. No es un cambio de mente, como dicen algunos, que el arrepentimiento es un cambio de mente. No, es un cambio de conducta, como dice la Biblia. Haga frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento se conoce por sus frutos, por los frutos. No, yo estoy arrepentido, pero sigo haciendo lo mismo. No está arrepentido. No, es cambio de conducta. Es usted alejarse del pecado. Usted sigue en el pecado. Usted no está arrepentido. Arrepentimiento es esto. Obras. Diga obras. Arrepentirse es obra. No es un cambio de mente, como dicen algunos. Usted puede cambiar de mente sin arrepentirse. Usted puede estar pensando, creer, por ejemplo, que la fornicación no es un pecado. Usted puede creer esto, una persona puede creer esto, pero se le explica, va a la iglesia, oye a la iglesia la explicación de que la fornicación es un pecado, entonces usted cambia de mente. Ya usted sabe, anteriormente para ti no era un pecado, pero ya se te explicó, ya tú sabes que eso es pecado. Ya tú crees que es un pecado. Antes no creía que era pecado, pero ya ahora tú sabes, has entendido que es un pecado. Cambiaste de mente. Pero tú puedes seguir fornicando. No te has arrepentido. ¿Cambiaste de mente? Sí. Cambiaste de mente porque ahora ya tú piensas que sí, que es pecado, pero tú sigues, entonces tú no te has arrepentido. Aunque haya cambiado de mente. Arrepentimiento significa tú dejar de hacer lo malo. Tú alejarte del pecado. Y se muestra por los frutos. Y esto tiene que hacerlo, el arrepentimiento, toda persona que se ha rebelado contra Dios. Toda persona que ha estado caminando en tinieblas. Si una persona, un creyente está caminando en luz y peca, no significa ya que se perdió la comunión con Dios. No significa que dejó de andar en luz. Esa persona, ese creyente que está caminando en luz y peca, porque puede pecar, y peca y va a pecar, pero la luz se le muestra el pecado, porque está caminando en luz. ¿Qué es caminar en luz? Caminar según la palabra de Dios. Caminar según la palabra de Dios. Tú estás caminando en luz, aquí yo estoy en luz, y yo puedo ver si tengo una mancha. La luz me va a mostrar la mancha. Si yo estoy en la luz, me muestra la mancha, ¿qué yo hago? Me la quito. Quito mi mancha, pero sigo en luz. Pero si yo estoy en lo oscuro, hay un apagón en el baño y yo estoy en lo oscuro, yo no veo la mancha que yo tengo. Entonces no me la puedo quitar porque estoy caminando en luz, en oscuridad, en tinieblas. Pero la luz me muestra el pecado. Entonces, el que anda en luz lo confiesa y se aparta y sigue caminando en luz. No ha perdido la comunión con Dios, no ha dejado de caminar en luz. Caminar en luz no significa perfección. Caminar en luz no significa no pecar. Significa que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Contrario a lo que algunos piensan, algunos creen que convertirse es hacerse cristiano, que convertirse es hacerse un creyente. Entonces ustedes dicen, gente va a escuchar a personas diciendo, cuando yo me convertí a los tantos años, o fulano se convirtió, haciendo un símil como que es lo mismo convertirse que ser un creyente, convertirse que ser un cristiano. Pero convertirse significa usted empezar a hacer lo bueno, hacer lo correcto. Antes estaba haciendo lo malo. Arrepentimiento significa tú dejas de hacer eso. Y convertirse significa entonces tú empezar a hacer lo bueno. Tú empezar a servirle a Dios, volverte a Dios. Por eso Pedro le dijo a algunos judíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En otras palabras, él estaba diciendo, dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer lo correcto para que puedan tener comunión con Dios y reciban de él las bendiciones. Eso es arrepentirse y convertirse. Esto no tiene nada que ver con la vida eterna. Esto no tiene nada que ver con la vida eterna. ¿Tiene que ver con qué? Con la comunión y la recompensa. Con la comunión y la recompensa. Con la bendición o con la maldición. Él dice, que él dijo él, para que vengan, para que está diciendo que se arrepientan y se conviertan, para que sean borrados vuestros pecados. No es lo mismo perdón de pecado que vida eterna. No es lo mismo perdón de pecado que vida eterna. Aún los creyentes necesitamos perdón de pecado. Así que por ahí sabemos que no es lo mismo, pero este no es el momento de entrar a explicar esto. Y en otro sermón, en otro mensaje, explicaremos lo que significa el perdón de pecado, pero no es vida eterna. Cuando recibimos vida eterna, recibimos también perdón de pecado, pero no es lo mismo. Necesitamos incluso perdón de pecado siendo creyentes, pero la vida eterna la obtenemos una sola vez. Pero el perdón de pecado lo vamos a necesitar muchas veces. La vida eterna es una sola vez y para siempre. Está diciendo que deben arrepentirse, que deben convertirse. ¿Para qué? Para que venga vida eterna. No es para que venga vida eterna, sino ¿para qué? Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Para tener comunión con Dios y para que reciba bendiciones de Dios. No para tener vida eterna. Entonces, el que se ha desviado, creyente que se ha desviado, se levanta de los muertos. Se levanta de los muertos. Y viene a la luz y le alumbrará a Cristo. Así es. Esto es lo que él está diciendo. No tiene nada que ver con la vida eterna, sino con la comunión con Dios. Les pregunto a esta altura del juego, mi hermano, ¿cómo usted evalúa su caminar en luz? ¿Cómo usted evalúa su vida, su caminar en luz? ¿Cómo está? ¿Usted le está haciendo honor a su posición como un hijo de luz? ¿O usted está viviendo como los no creyentes? En una valoración del 1 al 10, ¿qué nota usted se pone? En cuanto a tu caminar con luz. ¿Usted está actuando con bondad? ¿Con justicia? ¿En verdad? ¿Está usted buscando agradar a Dios o agradarse a usted mismo? ¿Usted rechaza las malas obras de los otros creyentes? ¿Usted se involucra en ellos? Si usted no ha pasado esta pruebita, este quiz, este examencito, eso significa que usted debe levantarse de los muertos, dejar de hacer las obras infructuosas de las tinieblas, empezar a vivir para Dios y la luz de Cristo te va a alumbrar. Que Dios bendiga su palabra.